momentito, doctor, para Bueno, presentarlo. ok. Deje de compartir un ratito. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Hoy día vamos a hacer la cuarta sesión del primer curso internacional y virtual de imágenes cardiovasculares con el tema de imágenes cardíacas e insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Debo agradecer la invitación del presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, doctor Ruiz, y al coordinador de imágenes, al doctor Héctor Revilla. Bueno, en esta oportunidad vamos a contar con dos panelistas, que es el doctor Walter Alarco de INCOR y el doctor José Rosales del Hospital Naval. Vamos a tener tres exposiciones, cada una de las cuales va a ser más o menos de 20 minutos. En primer lugar, el doctor Héctor Deschle de Argentina va a tocar el tema de strain en aurícula izquierda. Posteriormente, el doctor Carlos Martínez de México va a tocar el tema de strain en la evaluación y aporte y pronóstico en insuficiencia cardíaca. Y posteriormente, la doctora Marley Gufendal va a tocar el tema de aportes de la resonancia magnética e insuficiencia cardíaca. En primer lugar, va a hablar el doctor Héctor Deschle de Argentina, quien es fellow del American College y fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, jefe de laboratorio de ecocardiografía diagnóstica Maipú. Es actualmente el primer vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y fue el presidente del Comité Científico del Congreso Argentino de Cardiología que se ha realizado hace muy poco. Entonces, voy a invitar al doctor Héctor Deschle para que exponga el tema de strain de aurícula izquierda. Adelante, doctor Deschle. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, perfecto. ¿Se ve? Bueno, muchas gracias entonces por esta invitación. Es un tema apasionante y además la verdad que es un placer compartir con los colegas peruanos con los que la verdad que tenemos tanta historia en común que somos parte de lo mismo. Así que muchas gracias. Ustedes saben que el strain de la aurícula izquierda es un tema apasionante porque nos habla de alteraciones funcionales mucho antes de que aparezcan alteraciones estructurales, muy precozmente. Y para ponernos en tema, yo diría que deberíamos reforzar la idea que hablar de función de la aurícula izquierda, en este caso medido a través del strain, es hablar de la disfunción diastólica y su manifestación clínica, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Una patología que con el envejecimiento de la población va a ser cada vez más frecuente y que se va a transformar en un grave problema probablemente en un par de décadas. Por lo tanto, todo lo que contribuya a un diagnóstico precoz de esta patología va a ayudar a retrasar la aparición de los síntomas, sobre todo los síntomas más limitantes. Para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, perdón, se me fue la diapositiva, tenemos en la ecocardiografía tenemos que buscar signos de disfunción diastólica y cambios estructurales de la aurícula izquierda. Como ustedes saben, el cambio estructural de la aurícula izquierda, tal como lo dicen las guías, es tener una aurícula dilatada, o sea, de más de 34 mililitros por metro cuadrado. Este valor es un valor que fue tomado universalmente a partir
de las guías de la American Society of Eco, que se publicaron en el 2015, pero nosotros ya en el año 2010 habíamos publicado estos valores en nuestra población. Fíjense que en el percentilo, para incluir el 95% de la población normal, nuestro valor de aurícula izquierda llegó hasta 35 mililitros por metro cuadrado. Sobre todo porque lo que hay que tener en cuenta es esto que vimos, que a medida que la población envejece, me parece que está en automático, particularmente en hombres, a medida que la población envejece, el tamaño de la aurícula izquierda va creciendo y se sale de esos parámetros que se consideran normales. El problema es que si bien el tamaño de la aurícula izquierda tiene relación con el grado de disfunción diastólica, fíjense que entre los pacientes normales y el grado 1 de disfunción diastólica hay muy poca diferencia y las diferencias se hacen notables en los grados más avanzados de disfunción diastólica. Por lo tanto, en principio, solamente el tamaño de la aurícula izquierda podría no ser suficiente. El tamaño de la aurícula izquierda se relaciona también con la respuesta al ejercicio, como podemos ver en este gráfico, pero si lo miran con detenimiento, van a ver que la correlación es bastante pobre, con una recta que tiende a horizontalizarse y una dispersión bastante grande de los puntos, con lo cual, si bien el tamaño de la aurícula izquierda es importante, probablemente no lo sea todo. Sobre todo cuando tomamos en consideración que hay otras situaciones en las cuales la aurícula puede estar dilatada, como en deportistas, sin que haya disfunción diastólica, y si tenemos en consideración que entre un cuarto y un tercio de los pacientes con disfunción diastólica clara puede tener una aurícula izquierda que no sobrepase los 34 mililitros por metro cuadrado. Es decir, que el tamaño de la aurícula izquierda sola nos deja con sabor a poco, y en este trabajo lo que vemos es que las causas más importantes de dilatación de la aurícula izquierda no son solo la disfunción diastólica, sino el aumento del body mass index y la anemia, que puede coexistir por otras patologías, ¿no? Cuando analizamos específicamente el grado de disfunción diastólica, fíjense que el grado 1, o sea, los grados incipientes de disfunción diastólica, tienen una P de 0,7, son indiferenciables de los pacientes normales solamente por el tamaño de la aurícula izquierda. De hecho, el 17% de los hipertensos que están controlados tienen una aurícula dilatada. O sea que más del 80% van a tener una aurícula izquierda normal. Hablamos de hipertensos que están adecuadamente controlados y normalizados. Cuando se vio que el tamaño de la aurícula izquierda podía tener limitaciones, se empezaron a hacer otros intentos. El clásico, y el que a todo el mundo le viene a la cabeza, es medir la fracción de eyección de la aurícula izquierda. Y en este gráfico vemos que compararon pacientes sanos, pacientes con presión alta y pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien las P que figuran acá entre los pacientes hipertensos y los pacientes con insuficiencia cardíaca es significativa, no hay significación, casi no hay diferencias, lo cual se ve en el gráfico de caja, que entre los pacientes normales y los pacientes hipertensos, que es la patología que frecuentemente desemboca en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no hay diferencias significativas. Cuando uno analiza el volumen de la aurícula izquierda máximo, pasa lo mismo. Tampoco hay grandes diferencias entre los pacientes normales y los pacientes con hipertensión arterial. Insisto mucho en lo de la hipertensión arterial porque es la puerta de entrada a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
Fíjense lo que pasa en este trabajo. Cuando analizamos pacientes controles, pacientes comparados con pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si bien el volumen que corresponde a las barras azules aumenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, mucho más lo hace el grado de rigidez de la aurícula izquierda, que está representado acá por las barras por Do, y que en un ratito más les voy a mostrar cómo con el strain se mide la rigidez de la aurícula izquierda. Por lo tanto, las alteraciones, lo que debemos pensar es que las alteraciones estructurales, en este caso el tamaño de la aurícula izquierda, siguen a las alteraciones funcionales que las preceden, y detectar la alteración funcional precozmente podría evitar o por lo menos retrasar alteraciones estructurales que ya no tienen vuelta atrás. Esto ocurre con todos los órganos. Desde cuando estudiábamos en la facultad nos decían que la función hace al órgano, ¿no? Y las alteraciones funcionales están bastante antes de que aparezca, en este caso, la dilatación de la aurícula izquierda. Por lo tanto, estudiar la función de la aurícula izquierda, en este caso a través de la deformación auricular, es de gran importancia porque muestra diferencias significativas entre los pacientes normales y los hipertensos antes de que aparezca la dilatación auricular y aún ajustado por otros parámetros que podrían llegar a ser confundidores. Por ejemplo, el grado de hipertrofia ventricular izquierda. Cuando nosotros hacemos un análisis multivariado, ponemos todo en el análisis, vemos que la deformación de la aurícula izquierda es un predictor independiente. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que aparezca esta alteración tan precozmente en la aurícula? Bueno, ustedes saben que la aurícula tiene una pared delgada, y no solamente la pared delgada, sino que el miocito auricular es más pequeño que el miocito ventricular. Y como es una cámara que está acostumbrada a manejar presiones realmente bajas, por eso es que las paredes son delgadas y los miocitos son más chicos, cualquier aumento de la presión intracámara, intraauricular, tiene un impacto muy importante. Y el impacto comienza por el propio miocito. Lo que vemos en estos trabajos que son experimentales en animales es que en pacientes a los que se les crea, en este caso son ratas, ¿no? A los que se les crea una disfunción diastólica artificialmente, necesitan una mayor fuerza para estirar la misma cantidad de micrones, un miocito aislado, sacado del contexto del miocardio, sacado de todo el material intercelular, es decir, que no depende la rigidez del aumento de la matriz colágena ni del aumento del tejido intercelular y fibrosis, que es una cosa que aparece en estadios mucho más avanzados, sino que ya muy precozmente el miocito empieza a tener alteraciones estructurales que hace que cueste más estirarlo. Haya que poner más fuerza para estirar 2 micrones un miocito obtenido de un espécimen con disfunción diastólica. Y esto se debería, aparentemente, a una alteración de las proteínas, a una alteración de la fosforilación de la titina, que es la proteína más grande dentro del miocito y que aparece, como les decía, muy precozmente. Dicho esto, ¿qué es lo que estudiamos en la aurícula? La aurícula tiene 3 fases claramente diferenciadas. La primera fase es la fase de reservorio, es decir, cuando la válvula mitral está cerrada y sigue llegando sangre desde las venas pulmonares, en el caso de la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda tiene que aceptar ese volumen que le va llegando, porque la válvula mitral está cerrada,
o sea, tiene que estirarse, distenderse, tiene que ser complaciente, y esa complacencia es lo primero que se pierde y es lo que vamos a medir. A esta fase se la llama fase de reservorio. Es por lejos la más estudiada y es a la que yo me voy a referir en los próximos minutos. Al finalizar esta fase de reservorio, mientras el que es durante la contracción ventricular con válvula mitral cerrada, insisto, termina la sístole ventricular, la válvula mitral se abre y la sangre pasa libremente al ventrículo, y la nueva que va llegando por las venas pulmonares pasa de largo por la aurícula y se mete adentro del ventrículo, y por lo tanto es lo que conocemos como fase de conducto. La aurícula se transforma prácticamente en un conducto, en un caño que permite el pasaje directo sin tener demasiada interferencia o influencia. Y cuando termina esta etapa, viene la contracción de la aurícula izquierda, la fase activa, que termina con la última parte del llenado. En este esquema lo que ven abajo obviamente es el electrocardiograma, la onda P, el QRS. Acá comienza la sístole ventricular, la sístole mecánica, al principio la onda T, la válvula mitral se cierra, la aurícula se empieza a llenar durante la fase de reservorio y las paredes se estiran, se estiran, se estiran, y lo que nosotros medimos es el estiramiento porcentual que hay desde este punto hasta el punto máximo. Eso es el strain, el porcentaje de estiramiento que tenemos durante este periodo de reservorio, que, como les dije, es por lejos el más estudiado de todos. ¿Esto se relaciona con la función diastólica? Por supuesto que sí. Fíjense lo que está estudiado acá, un montón de parámetros. Pacientes con disfunción diastólica grado 0, o sea, sin disfunción diastólica, con disfunción diastólica grado 1 y disfunción diastólica grado 2. El strain auricular entre los pacientes sin y pacientes con disfunción diastólica grado 1 es prácticamente igual. Y aún en pacientes con disfunción diastólica grado 2 casi no hay diferencias. La relación EE, que nos indica teóricamente el aumento de la presión de llenado, es igual casi entre pacientes sin disfunción diastólica y pacientes con disfunción diastólica grado 1, y si bien aumenta en pacientes con disfunción diastólica grado 2, no llega a valores patológicos por arriba de 14 de relación E. El volumen de la aurícula izquierda es igual, aumenta recién en la disfunción diastólica grado 2, y el strain, que es lo último que les estoy marcando acá, a diferencia de otros parámetros, cae gradualmente de 43 en normales a 33 en disfunción diastólica grado 1 y a 29 en disfunción diastólica grado 2. Es decir, que muy precozmente podemos detectar pacientes con disfunción diastólica con un punto de corte en este trabajo de 36% de estiramiento o de deformación durante el periodo de reservorio. Este es un trabajo muy interesante que se publicó en un Journal of American College of Cardiology hace algunos años y que muestra que los pacientes con disfunción diastólica teóricamente grado 1, pero con una relación EE de alrededor de 10 o mayor a 10, tenían un comportamiento a largo plazo similar a los pacientes con disfunción diastólica grado 2. Y curiosamente, esos pacientes también pueden ser claramente diferenciados con el strain auricular, que pasa de 40, cae a 31, siendo aparentemente ambos con disfunción diastólica grado 1, sin embargo cae en los que tienen peor pronóstico o peor evolución. Acá vamos a entrar
en lo que les contaba antes de la rigidez de la pared de la aurícula. La rigidez significa qué presión, imaginemos un globo, qué presión tengo que hacer yo para que el globo se infle una determinada cantidad. A todos nos ha tocado, creo yo, inflar globos en un cumpleaños de algún chico, y cuando el globo es nuevito, recién traído de la tienda, cuesta más inflarlo. Cuando ya la pared se pone más flojita, uno lo infla haciendo menos fuerza con el tórax. Y eso es la rigidez. Las aurículas rígidas necesitan más fuerza para lograr el mismo volumen. Este trabajo hizo eso midiendo en un primer momento en estas barras violetas más oscuro, relacionando la presión wedge medida por cateterismo con el volumen alcanzado de la aurícula izquierda. Después reemplazaron la presión medida por catéter por la relación E', y lo que vieron es que el grado de distensión medida por strain relacionado con la relación E se correlacionaba muy bien con las mediciones cruentas hechas con catéter. Y eso nos da una idea de la rigidez de la aurícula. Dicho en otras palabras, si yo para lograr un strain, o sea, un estiramiento de 30%, necesito una relación E' de 15 en vez de 10, es que la aurícula está más rígida. La aurícula necesita inyectarle más presión para que se estire lo mismo, ¿sí? De esta manera, hace ya unos cuantos años, nosotros analizamos un grupo de pacientes sanos, un grupo de pacientes hipertensos con adecuado control medicamentoso y un grupo de pacientes sanos pero deportistas. Lo que vimos es que no había diferencias significativas en el índice de masa del ventrículo izquierdo. Les recuerdo que estos eran hipertensos jóvenes normalizados con la presión normal. No había diferencias significativas en el volumen de la aurícula izquierda, aunque había una tendencia a aurículas más grandes en deportistas, pero sí había una caída significativa del strain de la aurícula izquierda en hipertensos comparado con los sanos sedentarios y con los sanos deportistas que tenían exactamente el mismo strain. Los dos tenían 46% y en los hipertensos caía a cerca de 37% con diferencias estadísticamente significativas. Nosotros también medimos el grado de rigidez dividiendo la relación E por el strain, y también nos daba una rigidez prácticamente igual en sanos y en deportistas, más que prácticamente era igual porque era 19,9 contra 19, y la rigidez aumentaba a 30 en pacientes hipertensos, marcando la alteración de la función diastólica de la aurícula izquierda. ¿Esto tiene importancia más allá de detectar disfunción diastólica? Claro que tiene importancia, porque fíjense en este trabajo, en los dos cuadros de arriba son pacientes con ritmo sinusal, los dos cuadros de abajo son pacientes con fibrilación auricular, y en ambos casos, tanto en ritmo sinusal como en fibrilación auricular, los pacientes con strain más bajo, fíjense en los dos cuadros de arriba, tenían 42% contra 28%, los que tenían 28% tenían mucho más eventos en el seguimiento, y lo mismo pasaba aún en pacientes con fibrilación auricular, que la caída del strain durante el periodo de reservorio separaba un grupo de pacientes con peor pronóstico. Esto ocurre o fue mostrado en muchos trabajos. Fíjense en la sobrevida libre de
hospitalizaciones cardiovasculares o muerte era totalmente diferente, con diferencias significativas de acuerdo al strain de la aurícula izquierda. La caída del strain sigue progresando, o sea, sigue disminuyendo a medida que el hipertenso aumenta la masa. Estos son todos hipertensos, unos con masa levemente aumentada y otros con masa ventricular más aumentada. El strain sigue cayendo y, por lo tanto, la función de la aurícula izquierda durante el periodo de reservorio tiene un valor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque van a desarrollar más fibrilación auricular, porque van a necesitar más hospitalizaciones, porque se van a poner más sintomáticos. Y si bien hoy no tenemos un tratamiento claro para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, nos identifica un grupo de pacientes más vulnerables en los que deberíamos poner el foco. Si nosotros separamos los pacientes en base a la relación E', también vemos que el estreno auricular cae cuando la relación E' es mayor de 10, aunque no llegue a valores muy altos como 14 o 15. Y esto es realmente reproducible, que es la gran pregunta que me hace mucha gente. La verdad es que el método es absolutamente reproducible. Yo les voy a mostrar, este es nuestro trabajo, que en sujetos normales nos dio un promedio de 46%. Este es un trabajo publicado en la European Heart Journal, que les dio 45,5. Fíjense que prácticamente no hay diferencia. Nosotros lo publicamos en 2014, ellos en 2015. Este es un trabajo de Thomas Marwick, que hizo un metaanálisis sobre el valor promedio del strain auricular durante el periodo reservorio. Nosotros fuimos uno de los trabajos seleccionados por considerar uno de los trabajos que estaba bien analizado, y fíjense que los valores de strain reportados como valores normales en todos los trabajos están muy cerca de esta línea media, y que entonces informa Marwick que el valor normal estaría alrededor de 40-41% en sujetos normales. Quiero mostrarle esto, yo no sé si ustedes, el video se ve. ¿Ven correr el video? Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Bueno, esto es un paciente normal que nosotros, la parte de arriba, ¿no?, que nosotros analizamos. Fíjense, la fecha del estudio este es 12 del 2011. O sea, hace 9 años hicimos este estudio y lo analizábamos a mano. Después, si tenemos tiempo, yo les explico cómo hacíamos, pero para no demorar la presentación. Y a mano nos dio 40% de strain auricular izquierdo. Lo que yo les contaba hace un rato. Hace un par de semanas analicé este mismo paciente. El estudio que tenía guardado de aquella época no es un estudio nuevo, y usé el software automático. Y fíjense acá donde dice biplano, no sé si lo llegan a ver, pero el promedio de strain auricular durante el periodo reservorio me da 40%, igual que lo que nosotros habíamos medido a mano hace 9 años, mucho más laboriosamente, pero bueno, llegábamos al mismo resultado. Este es un paciente hipertenso de aquel grupo, también del año 2011, nos daba manualmente 20%, y si se fijan en este estudio, en este análisis que hicimos sobre el mismo loop de video guardado hace unos días con el software automático, nos da 21%. O sea, lo que intento decir es que yo creo que si uno logra tener un buen loop de video, hacerlo adecuadamente, la medición es absolutamente reproducible. Esto simplemente lo voy a pasar muy rápido porque no quiero
Después, si quieren, charlamos un poco más sobre cómo hacemos la medición manual, pero muchos trabajos nos muestran, no solamente con el periodo reservorio, esto es, estudiando la contracción activa de la aurícula, que la caída del strain tiene más eventos, se relaciona con pacientes con más eventos. La caída del strain separa claramente pacientes con miocardiopatía hipertrófica sin obstrucción de los que tienen obstrucción leve y de los que tienen obstrucción moderada severa del tracto de salida. Puede diferenciar pacientes con enfermedad de Fabry o con miocardiopatía hipertrófica. Obviamente cae en pacientes con amiloidosis. Yo lo voy pasando muy rápidamente para no detenerme y no hacer larga la presentación, pero la amiloidosis básicamente tiene una fuerte alteración de la función diastólica y el strain cae de manera muy significativa. Voy redondeando la charla. Este es el paciente normal que les mostré antes, tenía 40%. Este es un paciente hipertenso que tenía prácticamente el mismo volumen de aurícula izquierda, la misma masa ventricular izquierda y casi la misma edad, pero era hipertenso y el strain había caído al 20%. Este es un paciente con miocardiopatía hipertrófica, un chico joven de 23 años y tenía un strain auricular izquierdo de 15%. Y el último es un paciente de 34 años que tenía una amiloidosis y tenía un strain de alrededor del 8%. Fíjense que separa claramente los grupos y lo que podemos ver que la caída del strain de la aurícula izquierda durante el periodo reservorio es un continuo. Es igual en normales y en deportistas, pero a medida que uno empieza a agregar parámetros, con el aumento de la relación EE' a 10, ya hay una caída del strain. Si la relación EA está alterada, hay un poco más. La hipertensión también hace caer el strain. Si a eso le agregamos un aumento de la masa ventricular izquierda moderada o mayor, el strain cae más. Y en aquellos pacientes que tienen relación E aumentada y además tienen un aumento moderado de la masa ventricular izquierda, cae más. O sea, a medida que se agregan parámetros, el strain va cayendo, pero quizá lo más importante es cómo cae al principio de esta curva, con alteraciones que a veces son indetectables. Pacientes que aún no tienen ni dilatación de la aurícula izquierda, ni tienen una relación muy aumentada, solamente de 10, sin embargo ya el strain de la aurícula izquierda muestra una caída significativa. Por lo tanto, esto estaba dirigido al tema de la disfunción diastólica. Es muy divertido y muy didáctico decir que hay 4 grados, 1, 2, 3 y 4, bla, bla, bla. Todos conocemos esto. Esto puede ser muy didáctico, pero en la práctica no existe. La disfunción diastólica, como todos comprendemos, es una cosa progresiva y no va de a saltitos. Y detectar los grados más precoces nos puede estar marcando, como dije antes, la presencia de pacientes más vulnerables que probablemente desarrollen en un futuro cercano una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, hasta acá, muchas gracias por la atención y bueno, después cuando llegue el momento, si quieren charlamos sobre algunos temas particulares. Gracias y dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor Deschle, por su excelente charla y didáctica. Estoy pidiendo a los colegas también que estén pensando sus preguntas y sin más dilación, como dicen los españoles, vamos a continuar con el doctor Carlos Martínez Hernández, que es cardiólogo ecocardiografista, formado en el Centro Médico Nacional La Raza, ecocardiografía en el Centro Médico Nacional Siglo XXI,
tiene un fellowship de ecocardiografía tridimensional en la Universidad de Alabama y actualmente es médico adscrito al servicio de gabinete del Hospital Nacional Centro Médico Nacional Siglo XXI. El tema que va a tratar el doctor Martínez es strain en la evaluación y aportes y en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Adelante, doctor Martínez. Sí, buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro tema y de antemano quiero agradecer a la Sociedad Peruana por la invitación, en especial al doctor Pedro Yanak, y no tengo ningún conflicto de interés. La insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en adultos mayores. A pesar de los avances en el manejo y diagnóstico, la morbimortalidad es aún elevada. Ya desde el 2005 se ve que entre menor fracción de expulsión, mayores eventos cardiovasculares finales. Pero hay que tener en cuenta que la muerte súbita obviamente es mayor con fracciones de expulsión bajas, pero aún puede presentarse con fracciones de expulsión dentro de rangos normales. ¿Cuándo debe enviarse un paciente a una clínica de insuficiencia cardíaca? Bueno, cuando tenga fracción de expulsión igual o menor al 30%, insuficiencia mitral moderada o severa, pacientes con disfunción derecha e hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidia, casos especiales con FEBI baja que no se puede determinar el grado de la estenosis aórtica y problemas de vena cava inferior dilatada por sobrecarga. Lo importante es determinar cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes. Aquí tenemos un paciente con una fracción de expulsión de menor del 20% con un volumen indexado mayor de 60 mililitros. Tiene 114 y disfunción diastólica. Ya el doctor Héctor habló de esto. Una onda E en Doppler pulsado elevada, en tisular disminuida, la inversión en el flujo de las venas pulmonares y la velocidad de propagación. Todos hemos visto estas luces. A mí me gusta invertir la imagen para ver las líneas B en un paciente con falla cardíaca, que es evidente la retención hídrica. ¡No me sigas! Y la insuficiencia mitral en un paciente con alteraciones de la contractilidad en la región posterior, un poquito de tenten y tethering, y no hay duda de que la insuficiencia mitral es severa. Ahora, la fracción de expulsión depende de diferentes factores. Uno de ellos, el equipo. Cuando empezamos con los equipos hace ya algunas décadas, bueno, pues no eran equipos con la fidelidad de ahora, ni mucho menos portátiles. La fracción de expulsión al ojo por ciento se necesita experiencia y eso los años es lo único que lo dan. Pero sigue siendo operador dependiente. Cuando llegan los muchachos al servicio y empiezan a hacer estudios, bueno, pues les cuesta trabajo, pero a todos nos costó trabajo y aún siendo un médico de ficción, pues esto el tiempo lo lleva. Ya no se aconseja hacer take-offs. Así empezamos todos, pero este método ya no se aconseja. ¿Cuál hacemos? Pues método de Simpson, biplanar, en este caso 40%, pero ya tenemos fracción de expulsión automática por inteligencia artificial. Vean esta contractilidad normal, 67%, o en este caso con disfunción sistólica, 29%, hipocinesia generalizada. Y la vida real son este tipo de ventanas. Entonces, cuando tenemos unas ventanas inadecuadas o cuando tenemos dudas si son trabéculas o no, pues utilizamos los ecorrealzadores, donde vemos que en este caso el Definity, hace algunos años teníamos, entran a las trabéculas, o caso con trombo, vean aquí está el trombo, está entrando el contraste, tenemos todavía un índice mecánico alto, pero cuando bajamos el índice mecánico podemos diferenciar que este es un trombo sin lugar a duda. Actualmente con los equipos de GE, al igual que el doctor Héctor, nosotros tenemos un año con estos equipos
y podemos ver el flujo de sangre por speckle. Aún en el transductor pediátrico, en el adulto no hay, pero ya se puede hacer. Ahora, lo importante es que la fracción de expulsión puede ser normal con función miocárdica alterada y depende de carga y tiene variabilidad intra e interobservador, incluso hasta del 10%. Los nuevos paradigmas es de fracción de expulsión a strain, de reforzamiento a T1, T2, mapping en resonancia, de una evaluación invasiva a no invasiva, de reposo a estrés, de la morfometría y de 2D a 3D. Actualmente la insuficiencia cardíaca se divide, como todos saben, de acuerdo a la fracción de expulsión. Si es menor del 40% reducida, entre el 40 y el 49 medianamente reducida y mayor del 50 insuficiencia cardíaca con fracción preservada. ¿Cuál es la utilidad del strain en disfunción subclínica? Ya en las guías del 2016, aunque es clase 2A nivel de evidencia C, ya se empieza a reportar el strain en pacientes con falla cardíaca. Tenemos deformación en las tres fibras, radial, circunferencial y longitudinal, y por diferentes métodos se ha demostrado que el corazón tiene diferentes fibras y una banda miocárdica. De tal manera que podemos obtener strain longitudinal, circunferencial, radial, la rotación y el twist, para que nos permita la deformación que es negativa en el caso de un strain longitudinal. Y es importante ver entre las líneas verdes, que es la apertura y el cierre de la válvula aórtica, cuál es la deformación. Vean en esta imagen tridimensional, era un paciente con derrame pericárdico y cómo se ve que se está contrayendo diferente la base y el ápex. Por computación podemos ver cómo se va deformando el corazón y la función de torque, y también cómo se desplaza de la base hacia el ápex y hacia el centro. Ya se vio que el strain longitudinal predice la mortalidad, tanto en pacientes con falla cardíaca aguda como crónica. Les traje esto porque este es de la literatura y se reporta como normal: 3 cámaras, 4 cámaras, 2 cámaras con un strain global de menos 19. Pero vean, no es normal en la base. Y creo que el siguiente punto es determinar la regionalidad, que creo que eso es a donde va el strain. En un artículo que aún ya está aceptado, pero está en prensa, vean cómo el strain basal se altera en enfermedad de Fabry. Entonces hay que poner atención ahora al strain regional y no solo el strain global. Y esto lo traje a colación porque creo que es una de las diapositivas claves de esta charla. Es cómo valorar la disfunción del ventrículo izquierdo de acuerdo al grado del strain. Si es leve, mayor de menos 12, moderado menos 8 a menos 12 y severo menor de 8%. ¿Por qué hay afectación? Hay varias teorías. Una, que el strain es una medida directa de la función longitudinal miocárdica tisular y está relacionado con la cantidad de fibrosis. En el estudio MADIT para resincronización se vio que había beneficio con un strain mayor de menos 8. Si está severo, la posibilidad de éxito no es adecuada. Y los eventos cardiovasculares, sin duda, entre menor strain, mayor mortalidad. Ahora, lo importante es determinar la fase subclínica. Ya el doctor Héctor lo comentó en cuanto a la aurícula izquierda. Vean que en la fase subclínica empieza a caer la función diastólica y la deformación longitudinal, pero el strain circunferencial se mantiene. Cuando hay insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, empieza a caer en el punto en que todos los parámetros caen. ¿Esto por qué es? Hay un balance normal entre las fibras subepicárdicas y subendocárdicas. Cuando las subendocárdicas disminuyen,
evidentemente se manifiesta mayor la contracción circunferencial y por ende el strain global circunferencial es mayor. Vean, en este trabajo de miocardiopatía isquémica crónica, los no sobrevivientes tienen un strain global menor de 9.8%. Ahora, todos sabemos que varía de acuerdo al equipo o la plataforma que utilicemos. No es lo mismo para cada una de las plataformas, por lo que es importante decir en el reporte con qué equipo utilizamos e hicimos el estudio. El strain se puede regionalizar de acuerdo al territorio coronario, descendente anterior, circunfleja o coronaria derecha. Ya hay plataformas que pueden hacer strain de las 4 cavidades. Vamos a hablar algo de trabajo miocárdico. En el estudio NORRE europeo para los valores normales, se está viendo que la mecánica miocárdica avanzada es más allá del strain. Si recuerdan, en las clases de fisiología veíamos el llenado, la contracción isovolumétrica, la expulsión y la relajación. Una curva en relación a presión y volumen. Ya lo podemos hacer por ecocardiografía, que se llama índice de trabajo miocárdico. La misma curva va desde el cierre de la mitral hacia arriba a la izquierda. Es deformación contra presión arterial tomada por baumanómetro al inicio del estudio. Los valores normales, se habla si el paciente es menor de 40 años, hombres de 1758 y mujeres de 1800. Si es mayores de 48 años, aquí están las medidas, y la mujer tiene un valor de índice de trabajo miocárdico más elevado, con una variabilidad menor que la fracción de expulsión. Este es un reporte normal, vean 1838. Aquí está el strain global longitudinal, el índice de trabajo global, el trabajo constructivo, el trabajo desechado y el trabajo efectivo. Entonces, nosotros podemos ir reportando cada una de estas variables dentro de nuestro estudio. Vean una insuficiencia cardíaca franca, no queda duda que hay hipocinesia generalizada, aumento de refringencia, dilatación biatrial, derrame pericárdico, le hacemos un strain global longitudinal, menos 5.1, es severa la disfunción, hacemos contracción posistólica, debe de ser de color claro azul, no azul intenso, y estos números no deben ser mayor de 30, entonces en varios segmentos están elevados, por lo tanto tiene contracción posistólica franca, y esto es importante para los electrofisiólogos. Ya nosotros podemos predecir con cierta certeza el riesgo de muerte súbita cuando el strain pico, la deformación es mayor de 75 milisegundos. En el caso previo tiene 114 milisegundos. Y vean, el trabajo miocárdico 359 con una eficiencia de 81%. Les traje a colación esta imagen, sobre todo para los jóvenes. No se les olvide esta imagen. Yo les digo que es como la lavadora antigua del chaca chaca. Es el apical rocking. Este paciente, sin hacer más nada, tiene asincronía intraventricular, tiene un QRS elevado. Y cuando nosotros lo llevamos al trabajo miocárdico, vean cómo comparamos el septum con la pared lateral y tiene diferentes curvas, y esta curva de la pared lateral, en vez de ir en sentido antihorario, primero empieza así y luego da la vuelta. Ya se puede hacer trabajo miocárdico en atletas. Vean los atletas, verde inclusive rojo, casi llegando a 3.500, 2.800 en este caso. Y este es un estudio de la semana pasada. La contractilidad cualitativamente conserva esclerosis, se ve la válvula
Queremos que se reconecte el doctor. Hola, doctor. Está entrando ya, está reconectándose. Aórtica calcificada, pensará uno que no tiene tanta repercusión. Tuve un problema de conectividad. Hay que esperar un minutito. Mientras esperamos que se reconecte el doctor, de repente podríamos hacer alguna pregunta para el doctor Deschle. Doctor Deschle, quería hacerle una pregunta. Entre la función de reservorio y la función de bomba, definitivamente la de reservorio es la que tiene más estudios. Pero cuán importante es la función de bomba que nos habla de la capacidad contráctil de la aurícula izquierda como un factor pronóstico. Sí, depende de qué estemos hablando, porque la realidad es que representan dos fenómenos bastante distintos que para asimilarlo al ventrículo izquierdo es como si habláramos de fracción de eyección o de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. La fase de reservorio nos habla más de la rigidez de la aurícula izquierda y la contracción de la fase activa, la contracción de la aurícula izquierda, nos habla más del estado contráctil del músculo. Tienen ambos valor pronóstico, por supuesto en estadios avanzados se alteran todas las distintas fases de la función de la aurícula izquierda. En estadios no tan avanzados, lo que vamos a ver es que la fase de reservorio se relaciona mucho más con la función diastólica y la fase de contracción, la fase activa de contracción auricular se desarrolla más, se relaciona más con el desarrollo de insuficiencia cardíaca con manifestaciones clínicas. Como exponente de la disfunción diastólica, la fase de reservorio, también se relaciona más con la aparición de fibrilación auricular o con la recidiva de la fibrilación auricular después de la reversión. O sea, por supuesto que ambas se relacionan con eventos, pero probablemente no de igual manera. Ya se conectó el doctor Martínez. Ya estamos conectados. Disculpe, problemas de la tecnología. Ya estamos otra vez. Entonces, les decía yo, en este caso, tiene contracción posistólica y tiene una dispersión de 155, sin duda riesgo de arritmias ventriculares malignas, y el trabajo miocárdico de 1056. Este trabajo, que está también en prensa, se ve que entre menor índice de trabajo miocárdico, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con estenosis aórtica severa. Nuevamente, otro paciente con falla cardíaca, hipocinesia generalizada, alteraciones de la contractilidad, una miocardiopatía isquémica. Vean, contraste espontáneo. Subimos ganancias, podemos ver mejor el contraste. Y este es el Definity de los pobres. Con Doppler tisular podemos ver el contraste. Y en método triplanar vamos a calcular la deformación y vean cómo tiene de índice global de -3%.
con una contracción posistólica severa y una dispersión miocárdica de 303. Con la pura fracción de expulsión es candidato a resincro con cardioverter, pero si nosotros tenemos una fracción de expulsión conservada con una dispersión muy alta, podemos decirle al electrofisiólogo que le ponga el cardioverter y vean el trabajo global de 167 milímetros. El strain 3D, que es por block matching, nos va a permitir valorar la deformación longitudinal, circunferencial y el área strain, que es nada más que la circunferencial por la longitudinal. Hacemos una captura de volumen, hacemos un slice múltiple y obtenemos la fracción de expulsión, que en este caso es 20%, nos da el volumen, el stroke volume, el índice cardíaco, el gasto cardíaco, perdón, y la esfericidad. Vean, en este caso tiene strain menos 2% longitudinal, circunferencial bajo menos 1, el strain de área menos 1, el radial bajo más 2, un giro de menos 2 y una torsión de menos 0.2. ¿Cuáles son los valores? No es igual strain 2D a 3D. Eso es importante aclararlo. Y también de acuerdo a la plataforma que utilicemos. Como nosotros estamos utilizando General Electric y no tengo conflictos de interés, el strain global longitudinal por 3D, que en este caso es 4D, menos 19, circunferencial igual, radial más 50 y el área de menos 32. Vean, un caso que hay que descartar cardiopatía isquémica, la contractilidad visualmente se conserva, no vemos alteraciones evidentes, el strain global menos 19, con una deformación adecuada, hacemos menos 18, vean cómo ya empieza a disminuir en los segmentos basales, deformación postsistólica no hay, el strain de deformación 47 y el índice de trabajo 1838. Entonces, basal no vemos problema. Cuando lo llevamos a strain con una frecuencia de 157, cuando nosotros creíamos que no se podía hacer strain con frecuencias altas, vean, conserva el strain global longitudinal, aunque lo conserva, ya empieza mayor alteraciones basales, inclusive aquí positivo. La contracción postsistólica aparece y no hay alteraciones en la dispersión, pero el trabajo global cae a 788. Entonces yo creo que con estas tecnologías tenemos una herramienta más que nos puede ayudar en casos especiales de duda. Ya casi para terminar, podemos hacer strain por resonancia, si tenemos el software, también un strain de la aurícula izquierda. Podemos hacer con resonancia igual en pacientes postinfarto. Vean lo fabuloso de la resonancia, ya no es gris, ya empezó a aparecer colores, eso me parece a mí fabuloso. Y también por tomografía, el FFR, podemos ver y la deformación y podemos ver en fusión igual por tomografía el strain. 3 diapositivas para terminar. Este es el futuro, la mecánica miocárdica 3D. Podemos ver el proceso de velocidad mecánico de la onda y cómo se va despolarizando. Y vean un paciente en ritmo sinusal con QRS estrecho, cómo empieza a verse la despolarización normal. Vean cómo va siguiendo la despolarización. ¿Y qué pasa cuando le ponemos un marcapaso que el QRS está ancho? Aquí está la despolarización en la pared lateral, cómo empieza a despolarizarse y al último hacia acá. Y de verdad ha sido un placer compartir con ustedes y estoy a sus órdenes ante cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez,
por su excelente exposición. Seguidamente vamos a tener a la doctora Marli Wegendal de Brasil, quien es vicepresidenta del área de resonancia magnética del DIC, del Departamento de Imagen Cardiovascular de la Sociedad Brasilera. Es profesora asociada de cardiología del Departamento de Imagen de la Universidad Federal de Sao Paulo y es especialista en tomografía y resonancia. Adelante, doctora. Buenas noches. ¿Estoy viendo mi ventana? Sí, sí, correcto, doctora. Sí, sí, vemos. Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar con ustedes, mismo que sea virtualmente. Primero, me gustaría de agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología y especialmente a doctora Violeta Eliatopa por la invitación para hablar de resonancia magnética cardíaca en la falla cardíaca. Debo también felicitar a los ponentes por sus brillantes, excelentes presentaciones, especialmente el doctor Martínez Hernández por las imágenes de resonancia magnética y strain. Entonces vamos a empezar. La resonancia magnética avanzó mucho en la última década y se ha convertido en una herramienta de importancia en la decisión clínica en insuficiencia cardíaca. Ela proporciona informação sustancial pela definição morfológica, funcional e avaliação prognóstica de cardiomiopatias, especialmente. Identifica causas reversibles da disfunção ventricular e permite a caracterização do dano miocárdio irreversível. Se ha estabelecido como a melhor forma de fenotipar o coração com insuficiência cardíaca. El gold standard en la evaluación de la función cardíaca, volúmenes, masas, posibilitando todavía realizar caracterización de tejido miocárdico para cuantificar la masa infartada, la fibrosis por procesos inflamatórios, evaluación de la viabilidad y determinación, muchas veces, de la etiología de la falla cardíaca. Acá nosotros tenemos imagen de cine resonancia magnética cardíaca en un paciente con enfermedad de Chagas. Es fácil si observar que hay una acinesia en segmento inferolateral. Es típico de fibrosis en esta área por la enfermedad de Chagas. No es difícil visualizar esta alteración porque la alta resolución espacial permite esta visualización de forma muy acurada. También, la propiedad de caracterización del tejido de la resonancia es una metodología que está avanzando mucho en el conocimiento de la histología del miocardio. Las nuevas técnicas de mapa T1, T2, T2 estrelas permiten un mejor conocimiento del proceso patológico miocárdico en las diversas cardiomiopatías. Este es un clásico slide de Dr. King que muestra para nosotros una imagen de la fibrosis y la correlación con la anatomía patológica, que es muy precisa en todos los detalles. Porque la técnica de realce tardío es una técnica en que se hace la infusión del gadolínio, el contraste, se adquiere la imagen tardíamente, 5 a 20 minutos. En este periodo vamos a ver la fibrosis miocárdica blanca y el tejido miocárdico vivo está escuro. Hay diferentes patrones de realce tardío, obviamente. Entonces, es posible diferenciar, establecer las diferencias de si fibrosis es consecuencia de un proceso inflamatorio o si es una consecuencia de una enfermedad isquémica. En enfermedad isquémica tenemos realce tardío múltiplos, no continuo, usualmente no envolve el subendocardio y no hay correlación con el territorio coronario. Infarto,
Na enfermidade isquêmica, temos envolvimento do subendocárdico, é contínuo e há uma correlação com o território coronário. Assim, é possível diferenciar se esta fibrose é consequência de uma doença, uma enfermidade isquêmica ou não isquêmica. E temos diferentes padrões para enfermidades não isquêmicas. Em cardiomiopatia dilatada, podemos apresentar realce tardio mesocárdico, podemos na cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, realce em sessões em septo hipertrofiado, em hipertensão pulmonar, podemos ter realce de inserção, e também podemos ter padrão de cardiomiopatia restritiva, como é a amiloidose, e vamos mostrar. Mas que tipo de fibrose se busca? Fibrose compactada, como se ha visto em infarto, ou outros tipos de fibroses, como se vê tipo PET na cardiomiopatia hipertrófica, em la cardiomiopatia hipertrófica, fibrose difusa, intersticial. Isto é uma propriedade de las novas técnicas de ressonância magnética cardíaca, como o mapa T1, em que se pode determinar o tempo T1 de cada tejido, especialmente aqui do miocárdio, e também se calcular o volume extracelular. Este é um parâmetro importante para se avaliar se há uma maior quantidade de fibroses intersticial. Esta é uma técnica que vamos falar mais adiante. Como diferenciar, então, a cardiomiopatia dilatada, isquêmica de não isquêmica? Se pode observar as alterações da contratilidade segmentar e se correlacionar com as áreas de fibrose compactada por correlação com o território coronário, como neste caso de infarto em território de artéria descendente anterior. Também por observar, por exemplo, pacientes que não têm realce tardio e têm uma disfunção importante do ventrículo esquerdo, aqui também biventricular, mas é uma consequência de álcool, então é uma cardiomiopatia tóxica. Mas poderíamos ter uma cardiomiopatia inflamatória, com um realce tipicamente inflamatório, como vamos mostrar também mais adiante. Então, na cardiomiopatia dilatada, a fibrose detectada pela ressonância, além, não somente é importante para a caracterização, para o diagnóstico, mas também para o prognóstico. O prognóstico é correlacionado com a quantidade de fibroses e também com a qualidade do aspecto da fibrose. Então, que já há estabelecido que a fibrose é marcador de morte súbita, marco de morte súbita e também de marcador prognóstico independente de remodelado ventricular e preditor de morte súbita e taquicardia ventricular. É possível também se observar que somente a presença de realce tardio já tienes pior prognóstico. Esse trabalho mostra exatamente isso, quanto todos os pacientes que têm realce tardio têm mais chances de arritmias e morte súbita. E acá nós tentamos mostrar que há diferenças em realce tardio de infarto e realce tardio de processo inflamatório, como em la miocarditis. Miocarditis é muito comum e temos visto casos, inclusive, de pós-Covid. Não é um caso de Covid, mas temos casos também em que não temos não muito fibroses, mas edema, principalmente. Nesses casos, podemos comentar posteriormente. Mas este é um caso em que tem um jovem com alterações eletrocardiográficas, coronárias normais, edema, em sequências ponderadas em T2 e fibrose subepicárdica típica de realce tardio. Então, se tem pacientes com troponina elevada e coronárias normais, a ressonância geralmente é um exame muito importante para esclarecer o diagnóstico. E eu tenho observado que pacientes com realce tardio em
mesocárdico linear em septo interventricular são pacientes que tendem a apresentar um pior remodelamento ventricular, dilatação do ventrículo, em relação a pacientes que têm múltiplos realces subepicárdicos, que em parede normalmente inferolateral, inferior ou anterolateral. Então, que, sem dúvida, a presença de realce tardio não somente é importante para o diagnóstico de miocarditis, mas também correlacionada com o pronóstico. Se há quanto mais fibroses, pior pronóstico. Isso também se ha publicado, está bem estabelecido. Em la enfermedade de Chagas, não há dúvida que é uma enfermidade fibrosante, com um processo inflamatório extenso e que com muita fibrose, e quanto mais fibroses, mais arritmias, mais remodelamento ventricular, muitas vezes, e mais disfunção ventricular. E observamos uma correlação de em torno de quase 0,8 em pacientes que têm maior risco de morte súbita por score de Hasse e a quantidade de fibroses em la enfermedade de Chagas. Também observamos que é possível guiar procedimentos eletrofisiológicos com a ressonância magnética, quando observamos que quais as localizações de fibroses em relação ao mapeamento eletroanatômico. Lá, em mapeamento eletroanatômico, se observado barra voltagem dessas áreas, que é exatamente as áreas de fibroses. Esse é um trabalho que estamos a fazer em Escola Paulista, na Universidade Federal de São Paulo. Dr. Tiago Senra, em COR, demonstrou que há um ponto de corte de quantidade de fibroses em la enfermidade de Chagas para estabelecer um pior prognóstico. Seria em torno de 12,5 gramas de fibrose nesses pacientes. Então, que se ha observado que em todas as cardiomiopatias, a quantidade de fibrose é um fator importante para se levar em conta, para ser considerado em relação a pronóstico. Temos aqui a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma patologia com muito diversas apresentações de formas, extensões, localizações de hipertrofia, mas a ressonância, por sua alta qualidade de imagem, pode mostrar a localização, a extensão, especialmente cardiomiopatia hipertrófica apical, que muitas vezes ecocardiogramas têm alguma limitação para ser o diagnóstico, mas ECG generalmente é alterado, então se deve insistir com o diagnóstico quando temos alterações de ECG, porque a ressonância pode certamente fazer esse diagnóstico. E também a fibrose é um marcador de arritmias, é substrato de arritmias nesta patologia. Então, nós sabemos que representa uma importante causa de mortalidade em jovens atletas. A quantidade de fibrose é importante também para o pronóstico. Se ha mostrado que em torno de 15 gramas por cento de fibroses estabelece um pior prognóstico, obviamente associado aos outros critérios de maior risco nesses casos. Outra enfermidade que é muito interessante e atualmente é muito discutida, está na moda, porque temos novas estratégias terapêuticas, novas drogas terapêuticas, especialmente para a forma ATTR. Nesses casos, a ressonância se impõe muitas vezes, apesar das informações do ecocardiograma, que é o primeiro exame, certamente, mas muitas vezes para distinguir, para diferenciar os fenótipos hipertróficos, a ressonância é muito importante, mas não apenas para isto, principalmente para conhecimento do processo patológico em miocárdio, para acompanhamento e seguimento destes casos. Este é um paciente que tem amiloidose em fase muito avançada, com realce tardio transmural. Observe que há um cinza, uma coloração que é difícil de
de diferenciar de la cavidad del miocardio, porque hay una alteración de la curva de inversión del gadolinio en tejido miocárdico. Este era un aspecto muy típico de la resonancia en amiloidosis, mas no solamente el realce tardio, mas las alteraciones funcionales y morfológicas son muy típicas. E este realce tardio, mais tardio ainda, em que temos teremos a cavidade escura e o septo branco, demonstra quanto de infiltrações teremos nesse paciente. Também é possível realizar, o strain desses pacientes com softwares específicos, e há uma correspondência, o SPER apical, com áreas que não têm tanto infiltração miocárdica como nas regiões basais em relação ao apical. É possível observar a diferença através do strain. Os fenótipos hipertróficos nem sempre é possível diferenciar somente pelo ecocardiograma ou por la cine ressonância magnética. Muitas vezes é necessário conhecimento mais profundo do tecido miocárdico. É desafio diagnóstico muitas vezes, embora tenhamos aqui uma cardiomiopatia hipertrófica, uma amiloidose e paciente com Fabry, doença de Fabry, enfermidade de Fabry. Mas nas novas técnicas de mapa T1, tem desenvolvido conhecimento mais profundo das áreas de infiltração miocárdica por tecido amiloide, por exemplo, ou por Fabry, por glicoesfingolipídio, mas é muito importante que tenhamos parâmetro de normalidade para cada equipamento, cada equipo que estamos fazendo o estudo, e vamos também comentar mais adiante. Esta é uma outra enfermidade também interessante que a ressonância pode contribuir para o diagnóstico, especialmente por conta da fibrose endocárdica, que é a endomiocardiofibrosis. Temos casos de endomiocardiofibrosis biventricular, de ventrículo esquerdo, ou pacientes que já tiveram cirúrgicos e depois voltaram a apresentar fibrose, como este caso, por exemplo. Então, que a ressonância pode também identificar trombos, nestes casos, associados às áreas de fibrose, especialmente por obliteração apical. E também para distinguir a pericardite constrictiva e diferenciar de casos de cardiomiopatia restritiva, como a endomiocardiofibrosis, por exemplo. Em la sarcoidose, também a ressonância é muito importante, especialmente por la técnica de realce tardio. Este é caso que foi a biópsia e também estudo de medicina nuclear, e se observou uma área de realce tardio muito extensa. Estas áreas de realce tardio em septo são muito características, também muitas vezes em região basal do ventrículo esquerdo, com disfunção miocárdica, e se firmou o diagnóstico de amiloidose, de sarcoidose, desculpa. Então, também outro diagnóstico que a ressonância pode estudar e contribuir bastante é a displasia ritmogênica, especialmente porque é uma das principais solicitações dos aritmólogos para nós. Muitas vezes não há displasia, mas muitas vezes encontramos fibroses que representam substrato para arritmias. Por la ressonância magnética é possível se identificar os depósitos de gordura, mas, entretanto, esta não é a principal alteração para nós, sim, as alterações segmentares do ventrículo direito, e principalmente a disfunção do ventrículo, o aumento do volume do ventrículo direito, é associado a alterações segmentares da parede livre do ventrículo direito. Muitas vezes temos fibroses também, que significa pior prognóstico nesses pacientes. Então, em la cardiomiopatia ritmogênica, sem dúvida, a ressonância pode contribuir muito para o diagnóstico. E também outras situações mais raras, mas também importantes,
como o miocárdio não compactado, é um desafio diagnóstico, porque muitas vezes sabemos que há cardiomiopatias dilatadas que afastam as trabéculas, é difícil de identificar se é uma cardiomiopatia dilatada ou um miocárdio não compactado, mas a relação entre a camada compactada e não compactada é importante, a espessura da parede é importante, a disfunção muitas vezes é também importante. Outra cardiomiopatia que não podemos deixar de falar é a doença de Takotsubo. É muito interessante, porque neste caso, geralmente não há realce tardio, mas edema miocárdico é uma situação que a ressonância também pode ser importante para o diagnóstico, especialmente em casos agudos, onde essas situações podem ser reversíveis e o tratamento pode ser estabelecido mais precocemente. Em la cardiomiopatia siderótica, a ressonância pode detectar os depósitos de hierro. Essa é uma família com 3 casos de hemocromatose familiar, todos com insuficiência cardíaca sem diagnóstico, e nós fazemos as ressonâncias em todos os 3 e todos apresentavam hierro muito elevado e todos foram tratados com quelantes de hierro e estão com uma melhora muito importante da função miocárdica. Então, há causas reversíveis de insuficiência cardíaca que a ressonância pode detectar esse impacto em prognóstico. Mais uma palavra solamente para mapa de T1 e T2, que são mais técnicas mais novas, que nós entendemos que cada tejido tem um tempo T1. Este tempo depende da quantidade de água, da quantidade de gordura, da quantidade de espaço extracelular, a infiltração, por exemplo, em amiloidose, de fibrilas amiloides. Isto altera este tempo T1. Em caso, por exemplo, de Fabry disease, de doença de Fabry, enfermidade de Fabry, temos uma redução de tempo T1. Já em casos de amiloidose, temos uma elevação de tempo T1 por la infiltração de fibrilas amiloides. Nesse caso, a amiloidose é uma doença de intestino, uma enfermidade de intestino, elevada infiltração. Esse espaço extracelular está muito elevado. É importante entender que o realce tardio em amiloidose serve não somente para o diagnóstico, mas para acompanhamento desses pacientes, porque inicialmente tem um realce tardio subendocárdico, difuso, e posteriormente um realce tardio transmural. Inicialmente tem um volume extracelular mais baixo e depois isto está se tornar muito elevado. Então, lá, entre fenótipos hipertróficos, há diferenças entre tempo T1. Para o mapa paramétrico de T1, é possível diferenciar a doença de Fabry, a enfermidade de Fabry, de amiloidose, porque se ambos têm hipertrofia, a Fabry disease tem um tempo T1 baixo, enquanto a amiloidose tem um tempo T1 muito elevado. Em cardiomiopatia hipertrófica também temos elevação de tempo T1, mas a TTR e amiloidose, AL, amiloidose tem um tempo mais elevado. E estas são as patologias, as enfermidades em que temos necessidade e importância de utilizar o mapa T1, que é uma técnica que tem ajudado bastante na diferença de diagnósticos: amiloidoses, miocardites, Fabry disease e sobrecarga de ferro. Tá? Isso aí, até lá. Aqui. Para finalizar, em avaliação de insuficiência cardíaca, ela é baseada em sintomas
em ECG e ecocardiograma, ressonância para avaliação da morfologia e função cardíaca, caracterização de tecido, avaliação prognóstica, é exatamente nesse quesito que é importante para se elegir a estratégia terapêutica. Como mensagem final, as cardiomiopatias isquémicas de las no isquémicas podem ser diferenciadas por la ressonância, também a ressonância clara, diagnóstico etiológico e estima pronóstico em la maioria de las cardiomiopatias, caracterização do dano miocárdico irreversível, identificando áreas de fibrose ventricular como substrato para arritmias, as novas técnicas, novas sequências de mapa T1 e T2, cálculo do volume extracelular, permitem melhor conhecimento do processo patológico miocárdico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marley. Bueno, seguidamente voy a invitar a los doctores Walter Alarco y José Rosales para que hagan algunos comentarios y preguntas a los expositores. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Doctor Dresle, solamente como un comentario. Siempre cuando uno utiliza autostrain en la aurícula izquierda y hay un cambio, obviamente hay una disfunción diastólica, o si hay inflamación, como nos está pasando en el momento actual, estamos utilizando autostrain de la aurícula izquierda para los pacientes con COVID-19 que presentaron en su evolución fibrilación auricular. Y lo que hemos notado es justamente tiene el mismo comportamiento que lo que usted ha mostrado, en una parte en donde la función de reservorio tiende a tener una doble curva en la función de reservorio, como si se dividiera, como si hiciera un doble pico. ¿Me escuchó? Sí, pero no entendí si era un comentario o era una pregunta, pensé que seguía. Yo no sí. no tengo experiencia en COVID en aurícula izquierda. Sí tengo alguna pequeña experiencia, tampoco mucha, que justamente eso le quería preguntar al doctor Martínez. Sí tengo alguna experiencia en strain del ventrículo izquierdo, que hay en algún porcentaje de pacientes, algo así como el 20%, hay una caída del strain en los segmentos basales. Pero la verdad es que no tengo experiencia en strain de aurícula izquierda durante el COVID o en los pacientes post-COVID, mejor dicho. Así que la verdad que no le puedo aportar mucho en ese aspecto. Gracias. Buenas noches. Mis primeros comentarios son de felicitar a los tres invitados extranjeros. Muchas gracias por participar en este curso. Son muy amables por estas exposiciones tan buenas. Bueno, los que me conocen aquí en Perú, yo soy especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante. Soy eminentemente clínico, ¿no? No hago muchas imágenes y me apoyo en ustedes, ¿no? Los especialistas. Y yo creo que quizás primero el mensaje es eso, ¿no? O sea, tiene que haber aquí un trabajo en equipo, ¿no? Las imágenes no deben ir por su lado y el clínico por el otro, sino más bien deberíamos trabajar en conjunto para justamente poder obtener la información que el clínico necesita para poder tomar decisiones en el día a día con el paciente, ¿no? Y en ese sentido, posiblemente, muchas de estas técnicas que están siendo muy buenas, todavía le falta un poquitín para hacerlas un poco más del día a día. En ese sentido, yo le preguntaría a los doctores Héctor y al doctor Carlos, ¿cuál es la aplicación clínica, digamos, ya en lo que puede significar conducta terapéutica que puede tener un clínico, con lo que puede ser para el doctor el tema del strain? ¿Ustedes ya lo utilizan en el caso del strain de aurícula izquierda, digamos, como un puntaje, como una variable más para tomar la decisión de anticoagular a un paciente?
¿no? Si es que, por ejemplo, no tenemos otras variables ya más comunes, como es el chatbox y otras variables que también ya están aterrizadas. ¿Qué limitaciones puede tener el strain, como por ejemplo, quizás todavía la estandarización y los valores pueden ser muy diferentes entre los distintos grupos? Eso ya está viendo una mayor homogeneidad. Y al doctor Martínez también le preguntaría por qué él habló algo del Machine Learning, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia tiene, qué futuro le ve al Machine Learning y a la inteligencia artificial en este tema con la ecocardiografía? Gracias por sus respuestas. Bueno, intento contestar porque son muchas preguntas juntas. Vamos a empezar por la que me acuerdo, que es la última, la de la anticoagulación. No, en ningún lugar está establecido que uno pueda anticoagular o no, o decidir una anticoagulación en base al strain de la aurícula izquierda. Definitivamente no, hoy por hoy. A ver si me voy acordando. Con respecto a la utilidad clínica y ahora conectando con el tema de la anticoagulación, sí está claramente definido que los pacientes con una alteración del strain se van a beneficiar poco de una cardioversión, en el caso de una fibrilación auricular, porque lo más probable es que vuelvan a fibrilarse en un alto porcentaje dentro del primer año, con lo cual, si bien uno no va a indicar anticoagulación en base al strain, uno acerca la idea a mantener al paciente anticoagulado si sabe que tiene altas chances de volver a fibrilarse rápidamente. Incluso con respecto a la ablación, hay un trabajo, seguramente la doctora Marlí lo debe saber mejor que yo toco de oída en resonancia, un artículo bastante importante que habla de la cantidad de fibrosis, del porcentaje de fibrosis de la aurícula izquierda y la posibilidad de éxito después de una ablación, dependiendo del grado de fibrosis que tenga. Por supuesto son software especiales porque, bueno, no con cualquier resonador se puede hacer realce tardío en aurícula izquierda. Pero eso mismo ocurre cuando uno tiene strain de aurícula izquierda. Uno sabe que con la caída del strain es altamente probable que incluso la ablación de pocos resultados. Y por supuesto, no me acuerdo si estoy contestando todas las preguntas, pero por supuesto separa un grupo de pacientes que van a desarrollar insuficiencia cardíaca clínica en un futuro quizás no demasiado lejano. O sea, identifica un grupo de pacientes. Si me preguntás qué hago yo con mis pacientes, y yo pensaría en que un paciente hipertenso, que se lo ve muy sanito y quizás con una aurícula no demasiado grande y no demasiado hipertrófico, pero que tiene una caída franca del strain de la aurícula izquierda, demostrando ya alguna alteración significativa de la función diastólica, yo lo seguiría muy de cerca y pondría mucho esfuerzo en tenerlo realmente normotenso y que no lo tenga hipertenso en ningún momento del día y que pase desapercibido. De acuerdo. Con respecto a la pregunta, doctor, es sin duda el strain útil, pero en la vida diaria transmitirle esto al cardiólogo es complicado. ¿Por qué complicado? Porque como verán, los números van cambiando, la tecnología va modificando. Si nosotros como ecocardiografistas cada vez nos tenemos que actualizar, pues sin duda el clínico, que es en forma global, si yo le reporto strain regional, índice de trabajo miocárdico, contracción postsistólica, etcétera, pues pone la cara de Juat y dice, ¿y eso a mí qué me sirve? Esa es la realidad. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista útil, doctor, yo le puedo decir al clínico que el paciente tiene fibrosis, tentativamente, obviamente no lo puedo aseverar, la resonancia sí, pero que tiene cambios. Y la inteligencia artificial nos está sirviendo para agilizar.
Pero todo esto que le mostré, doctor, si usted tiene 30 minutos para hacer un estudio, incluyendo un reporte, y tiene 10 pacientes, creo que va a ser trabajo miocárdico en el primero o en el segundo. Los demás no lo va a hacer porque no tiene tiempo. Y postproceso que puede hacerse es una posibilidad. Pero la práctica diaria procuramos ir dando todos los puntos que podamos para que el clínico tenga una base y decir, y esto creo que es bueno hacer una plática en cada uno de los hospitales, en explicarle a los clínicos, por ejemplo, esto que vimos hoy, cuál es el trabajo, la contracción postsistólica, etcétera. Y este curso que me parece fabuloso para los cardiólogos abre un panorama que el ecocardiograma todavía no está muerto. Todavía estamos aquí echándole ganas. Perdón, me acordé de una pregunta más que no contesté. El tema de la variabilidad interequipo. Así es. La variabilidad de interequipo existe y es un problema grave. Yo, en mi opinión personal, y insisto algo que dije en un momento, yo no recibo ningún grant de ninguna empresa de equipos. O sea, lo que voy a decir no está influenciado porque esté beneficiado en algo. Yo con el equipo que más he trabajado es con GE, he trabajado con Esaote, he trabajado un poquito, muy poquito con Philips y bastante también con Toshiba. La realidad que hoy por hoy, si yo tuviera que hacer esto, al que más le quiero es a General Electric. Me parece que es más confiable, me parece que los algoritmos de medición están más terminados, digamos. Eso en cuanto a variabilidad interequipo. La verdad es que creo que es solo cuestión de tiempo. Las empresas se van a terminar poniendo de acuerdo y van a tener un algoritmo de medición similar porque a ninguna le conviene quedar en desventaja. Eso es solo cuestión de tiempo. En cuanto a la variabilidad, si uno usa siempre el mismo equipo, la verdad creo que es muy baja la variabilidad, creo que los resultados son muy confiables y sí tenemos una limitación grande con el tema de que hay que hacer el equipo, el estudio offline. Que ¿Qué es isso? eso? ¿Qué es Sí, eso? No, saquen eso, por Dios. se ha metido Sí, ¿quién Es un es? virus. alguien, ¿Quién es eso? Están hackeando. Ah, están ya. hackeando. Fu, Están hackeando. no, qué vergüenza. Que absurdo. Nos pasó hace poco acá con una clase de la universidad una cosa igual a esta. Ocurre en todos lados. Lamentablemente siempre hay algún tarado haciendo estas cosas. Por supuesto. Bueno, así que el tema, para terminar, el tema de que el análisis de la aurícula izquierda hay que hacerlo, como dijo recién el doctor Carlos, hay que hacerlo offline y eso es una contra muy importante. Demanda muy poco el estudio, son 5 o 7 minutos, no más que eso. Pero el hecho de hacerlo offline hace que uno corte el estudio, no es práctico, no es práctico. Hasta que no esté incluido en el equipo, no es práctico. Doctor Desle, una pregunta, me parece que ya hay otras marcas como Tomtec, que está incluido en Philips, que utiliza AutoStrain para la aurícula, que sí está en el equipo. Sí, es cierto. En el caso de Philips está en el equipo, sí, totalmente cierto. Yo me refiero a la marca que yo estoy acostumbrado a usar, ¿no? Ah, claro. Que no está. Además, los software para el análisis offline son distintos en los distintos equipos. También en Toshiba, que yo trabajo mucho, se puede hacer en el equipo. Pero bueno, insisto, lo que a mí más confiable me resulta es GE. La verdad que el último software que vi de Philips me parece muy bueno, muy, muy bueno, pero no tengo demasiada experiencia, así que no hablo de lo que no sé.
alguien quiere preguntar algo más. Doctor Martínez, con respecto a ver insuficiencia cardíaca en estadios subclínicos, si lo que estamos utilizando es strain, obviamente la patología o sea, la más importante de todas sería la cardiotoxicidad. En algún momento sé que también se está extrapolando esto al utilizarlo en el ventrículo derecho, o sea, hacer el strain del ventrículo derecho, y también utilizar el strain de la aurícula izquierda, sobre todo en cardiotoxicidad. No sé si tiene algún comentario con respecto a... Sí, doctor, por supuesto. Yo creo que todos los países tenemos, aparte de una pandemia de COVID, una pandemia de cáncer. En nuestro hospital mínimo llegan 5 pacientes al día para análisis de cardiotoxicidad. Hace muchos años solo venían por la FEBI. Ya sabemos que la FEBI no es el marcador subclínico. Hay que hacerles strain, sin duda, al ventrículo izquierdo, no solo longitudinal, sino circunferencial, hacer a la pared libre del ventrículo derecho, a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, pero como el doctor Héctor lo comentó, si usted tiene el software adecuado, no hay problema. Pero si no, estamos subrogando el del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y el del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda o a la aurícula derecha. Entonces, yo creo que en etapas subclínicas es muy importante, pero también, doctor, los pacientes de cáncer llegan ya con 2 o 3 sesiones de quimio. Es muy difícil que los captemos vírgenes, que no reciban quimio. Entonces, el basal, por ejemplo, hoy hice una paciente con 8 dosis de trastuzumab. Pues ya prácticamente va a terminar y apenas va llegando al eco de control. Entonces, necesitan tener en el área de oncología un ecocardiografista, y yo creo que uno no sería suficiente, mínimo mañana y tarde, para ir agilizando esto. Pero, doctor, sin duda el strain como marcador de daño miocárdico, de cardiotoxicidad temprana y sobre todo de inicio de manejo, actualmente es vital en la clínica. Gracias, doctor. Buenas noches, doctora Desley. Quisiera hacerle una pregunta. Doctor Desley, siendo el strain auricular una variable que evalúa el cambio en el espesor, ¿no?, de un segmento, ¿cómo se hace el strain o cómo podemos validar cuando el paciente tiene fibrilación auricular, doctor? Sí, lo que pasa que como decía antes, lo que está más medido, más estudiado y más avalado es la etapa de reservorio. La etapa de reservorio es una etapa de estiramiento pasivo que depende de la rigidez de la pared y depende del volumen de sangre que llega por el retorno venoso. Así que el estiramiento de la pared se puede medir igual en fibrilación auricular. Por supuesto, es más laborioso, como es variable, hay que hacer múltiples mediciones, etcétera, etcétera. Pero como lo que medimos es un comportamiento, entre comillas, pasivo, porque en realidad no es tan pasivo, pero pasivo desde el punto de vista que no interviene la contracción miocárdica, se puede medir igual, sí se puede medir. Tiene valores más bajos, pero se puede medir. Valores más bajos, entonces. Valores más bajos que en pacientes que están en ritmo sinusal, ¿no? Si un paciente en ritmo sinusal tiene un valor promedio, para nosotros estaba alrededor de 45, pero nosotros usamos un método de medición muy particular que no quiero embrollar la cosa. Pero mediano en todo el mundo, el valor promedio de alrededor de 40, 41%, pacientes con fibrilación auricular normales, entre comillas, porque si tiene una fibrilación auricular no es del todo normal, pero tienen alrededor de 35%, una cosa así. Perdón que interrumpa. Quien está de administrador puede bloquear los videos
y no hay ningún problema para evitar infiltraciones que están por ahí. Doctor, está bloqueado todo, ya ninguno de los ponentes va a poder hacer ningún tipo de bromas. Perfecto, excelente. Ninguno de los asistentes. Perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Deschle, doctor Martínez Hernández, doctora Marley. Ahora, seguidamente vamos a pasar a unos casos clínicos. Pues, los quiero invitar, si ustedes quieren estar presentes, vamos a estar muy complacidos. En primer lugar, va a presentar un caso de resonancia, me parece, el doctor Juan Urquiaga. Adelante, Juan. Muchas gracias. Felicitaciones a todos los ponentes y panelistas y al moderador por esta brillante presentación. Yo les voy a presentar algo rápido. Habíamos, como comité organizador, habíamos decidido presentar un poco la experiencia en lo que hemos querido llamar desafío diagnóstico en una imagen. Así que es lo que pretendemos hacer. Permítanme compartir mi pantalla. No sé si ya la están viendo. Un segundito. Parece que el virus continúa. A ver el administrador. ¿Me das otra vez la compartida de pantalla, por favor? Sí, doctor, a ver, adelante. Ya. Ahora sí. No. No. Pues, Yo no estoy viendo Creo que hay nada. problema, ¿Ahí están viendo? no, lo acabo de retirar, doctor, porque están poniendo, apareciendo imágenes. Ah, estoy viendo mi pantalla yo. A ver, voy a intentar de nuevo, ¿ya? Pero apertúrela usted, porque que no ingrese otra persona. No, yo no hago nada, eso no. Ya, dele. Ya la tengo. A ver. No. ¿Sabe qué pasa? Hay otra persona que está ingresando dentro del chat y está poniendo esas imágenes antes de que el doctor comparta su pantalla. Pero tú la puedes bloquear. Sí, pero no le estoy identificando ahorita. Ahí vi un tal Manco. Ya, a ver, usted va a compartir la imagen ahorita y le bloqueamos a ese gracioso. Comparta, por favor. Te juro, yo sentía... Permíteme que comparta. No, se mete. Me está dejando. Yo creo que ahí vamos a tener que dejarlo. Salvo lo puedes bloquear, ¿no? Sí, yo Esto creo que es mejor. es este de aquí, Topor Intorrojo. Topó y Torojo. El tema es que está cambiando de usuario, no sé cómo. Não tem o que fazer. Bueno, van a disculpar, colegas, lamentablemente me parece que no hay condiciones tecnológicas como para seguir con nuestra actividad. La verdad que para mí es, no sé, no tengo palabras, me siento muy incómodo por esto. Habíamos preparado una serie de casos. Esto se ha preparado con el mejor cariño, con la mejor dedicación. Estamos trabajando desde hace varios meses. Y la verdad que parece ser pues de que los delitos informáticos nos han jugado una pésima pasada. La verdad que expreso mis disculpas. Esto Doctor, ha sido lamentable. Podríamos cerrar la plataforma y volver a intentar. No, pero
no hay seguridad y la verdad que Estamos por exponiendo. respeto y por la calidad de nuestro trabajo, me parece que en este momento no tenemos garantías como para continuar. Es muy doloroso, pero la verdad que como encargado del comité organizador me veo en la dolorosa obligación de solicitarles vuestra comprensión y desafortunadamente no se puede continuar. No se preocupe, doctor. Un abrazo desde México. Sí. Un abrazo de Brasil. Obrigada. Gracias. Yo también, Muchas gracias, doctoras. Agradecemos también a la doctora Armendáriz por todo el esfuerzo que ha hecho, también como parte del comité organizador, lo mismo que al doctor Pedro Llana por haber dirigido esta sesión. Gracias a Dios hemos tenido la extraordinaria oportunidad de escucharlos a los 3 exponentes y con brillantes exposiciones, lo mismo que las imágenes que han presentado. Como países amigos les agradecemos a nombre del comité organizador de la Sociedad Peruana de Cardiología. Doctora Siento también, Pimentel, al igual que la doctora Mendaris, no poder continuar doctora con los Pimentel, casos clínicos. doctora Pimentel, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Muy buenas noches. El doctor Ruiz quiere hablar. Sí, muy buenas noches, le habla el doctor Ruiz, muy buenas noches. Lamentablemente hemos tenido este problema. Yo creo que el trabajo que han venido haciendo el comité, no sé si pudiéramos en la mañana grabar las presentaciones que tenían y mañana en la noche a las 8 nos podemos volver a reunir. Si es que ustedes consideran y pueden hacer, grabamos las presentaciones, las grabamos, de tal forma que ya no vamos a tener probablemente este inconveniente. Si ustedes desean, mañana en la noche a las 8 nos podemos volver a reunir. Depende si hay esa posibilidad. Nosotros pedimos las disculpas del caso, pero algunas veces sucede esto, pero para todo el trabajo que tienen, yo creo que no sería conveniente nada más decir se suspende. Podemos mañana en la noche volvernos a reunir. Como están todavía todos los asistentes, yo creo que no habría ningún inconveniente, pero va a depender del doctor Armendáriz, ¿no? Sí, por mí no hay inconveniente, ¿no? Yo lo que he tomado la decisión es, la verdad, por respeto a nuestra audiencia. Sí. No se puede continuar, pero si finalmente mañana se pudiera hacer con los casos grabados, con todo gusto, no hay inconveniente. Claro, sobre todo por el trabajo que se ha hecho y que tiene todo listo. Yo creo que mañana podemos a las 8 volvernos a reunir. Las personas que están asistiendo ya están notificadas y solamente es cuestión de organizarnos. Los grabamos la presentación para que no suceda este inconveniente, pues, ¿no? Se ingresa así, cuando se comparte en pantalla a veces hay muchos problemas. Mejor es tener la grabación hecha. Doctor Armendáriz, usted nos avisa, Juan. Sí, yo creo que continuamos mañana, pues a las 8 de la noche. De todas maneras, nuevamente expreso mis disculpas, esto no primera vez que sucede, he asistido durante toda la pandemia a varias presentaciones de diversos lugares y nunca había visto esto. Sí, pues nosotros no hemos tenido problemas, pero sí sabemos que lamentablemente hay personas que utilizan de esta manera y, bueno, generan inconvenientes. Pero les rogamos pues, las excusas del caso, sobre todo a nuestros profesores invitados, pero estamos en una nueva forma de llegar, en forma de virtualización, y por más que se trata a veces de tener seguridades en los ingresos, siempre se filtran porque ponen un nombre y una dirección falsa y no hay manera de bloquearlo, ¿no? Lamentablemente. Entonces, doctor Armendáriz, si usted considera, mañana a las 8 nos estamos volviendo a reunir y en el transcurso de la mañana grabamos los casos. Claro, perfecto, no hay inconveniente. ¿Ya? Nuevamente, mil disculpas a nuestros ponentes, pues que lamentablemente hemos tenido este impasse. No se preocupe. Muchas gracias y muy buenas noches con todos, pues. Gracias, Carlos. Chao, chao. Adiós, gracias. Gracias, doctora, gracias. Chao, Violeta. Hasta luego, Gracias hasta a luego. todos. Doctora Marley, Gracias. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Doctor Ruiz, ¿está ahí?
No sé. A ver, voy a ver. La verdad es que yo creo que debemos de tener accesos ahora ya con nuestros nombres completos y ver un matching para que no pueda dar probabilidad de que sucedan este tipo de impases, ¿no? Porque siempre hay personas malintencionadas que pueden dañar cualquier evento, ¿no?